Bien, en resumen, en general, ¿sí? La primera ley de la termodinámica nos dice que el calor suministrado a un sistema, ¿sí? Primero, varía su temperatura, por lo tanto, la energía interna de la sustancia de trabajo varía, cambia, ¿sí? Y es capaz de desarrollar trabajo mecánico. Siguiente, donde las magnitudes y sus respectivas unidades en el sistema internacional, que son para el calor, joules, cantidad de calor, trabajo mecánico, unidad de medida, joules, variación de la energía interna, es energía, unidad de medida, joule, ¿sí? Convención de signos, esto es muy importante. Y a partir de aquí es lo que vamos a ver nosotros con esta formulita y esta convención de signos es lo que vamos a ver, ¿sí? ¿Qué cosa, profesor? Vamos a ver cómo trabajar con ello. ¿Ve? Mire, cuando el sistema entrega calor al medio, el trabajo mecánico es positivo. Cuando el medio desarrolla trabajo mecánico sobre el sistema, este trabajo mecánico es negativo. ¿Sí? Trabajo realizado por el sistema, trabajo realizado sobre el sistema. Cuando el sistema absorbe o se le entrega calor, ese calor es positivo, ¿sí? Y cuando el sistema, ¿sí? Emite o pierde calor, ese calor es negativo. Ahí tenemos. Calor positivo ganado por el sistema. Calor negativo perdido por el sistema. Y en síntesis, esta es la hoja de resumen que usted debe de tener. Hágale una captura, ¿sí? Rápidamente, para que pueda desarrollar ejercicios. Vamos a ver la aplicación, ¿sí? Vamos a ver las aplicaciones. En esta parte comenzamos con la energía interna también. ¿Qué pasa cuando la energía interna aumenta? Es positiva. Cuando la energía interna disminuye, es negativa. Ojo, ¿de quién depende la energía interna? Del grado de agitación molecular de la materia en estudio. En este sentido, directamente de la temperatura. Un aumento de temperatura, mayor agitación, vibración y rotación molecular. Por lo tanto, la energía interna aumenta. Una disminución de temperatura, ¿sí? La materia a nivel molecular pierde movimiento, rotación y vibración. Disminución de temperatura implica disminución de la energía interna y indirectamente esto es causado por el calor. Bien, cuando a un cuerpo se le entrega calor, la energía interna aumenta. Cuando un cuerpo pierde calor, pierde temperatura. Energía interna disminuye. Bien, ahí vamos a ver estas situaciones. Aplicando lo aprendido. Problema número 1. Determine en cuánto varía la energía interna de un sistema termodinámico luego de absorber 180 joules de calor. Si el sistema realiza una cantidad de trabajo de 100 joules. Esquema del problema. Sistema termodinámico. ¿En cuánto varía la energía interna de un sistema termodinámico luego de absorber 180 joules de calor? ¿Absorbe calor o le entregan calor? Ahí está. El calor es positivo y es 180 joules. ¿Sí? Si el sistema desarrolla trabajo, trabajo positivo, 100 joules. ¿Qué me piden a mí? La energía interna. Por la primera ley de la termodinámica, el calor suministrado a un sistema es igual al trabajo desarrollado más la variación de la energía interna. Calor positivo, trabajo positivo, usted reemplaza y mire lo sencillo que es. Pasa a restar, por lo tanto, la energía interna, ¿sí?
varía en 80 joules. Sí, varió. Sí, positivo. Ah, aumentó. ¿Por qué? Porque le entregué calor. Y si le entrego calor, su temperatura se incrementó y a nivel molecular, la sustancia de trabajo, sí, comienza a adquirir mayor energía cinética a nivel molecular. ¿Vieron? Muy bien. Sencillito. Tienen para... A ver, siguiente. Vean. Problema número 2. Determina en cuánto varía la energía interna de un sistema termodinámico, luego que este el sistema cede 100 joules de calor, si el sistema realiza una cantidad de trabajo igual a 40 joules. Esquema del problema. Sistema termodinámico. El sistema cede 100 joules de calor, pierde calor negativo. ¿Sí? Si el sistema realiza una cantidad de trabajo de 40 joules. O sea, el sistema desarrolla trabajo positivo. ¿Bien? Primera ley de la termodinámica. Reemplazamos. Aquí está. ¿Sí? Calor, trabajo, variación de la energía interna. Ahí está. Pasa a restar. Y la variación de la energía interna es de menos 140 joules. ¿Qué significa ello? Ello significa que hubo una disminución de la energía interna. ¿Qué puedo decir de la temperatura? ¿Aumentó o disminuyó? Abran su micrófono. ¿Ah? Cuando la energía interna aumenta es porque el grado de agitación molecular se incrementó. Cuando la energía interna disminuye es porque el grado de agitación molecular disminuyó. ¿Qué es la temperatura? Es una magnitud física escalar que mide, registra, cuantifica el grado de agitación molecular que posee la materia. Con esos dos conceptos, si la energía interna varió negativamente, eso quiere decir que hay una disminución de energía interna. ¿Qué pasó con la temperatura de un inicio a un final? ¿Ganó o perdió? Temperatura. ¿Me están escuchando? A ver, Hinojosa, respóndanme. ¿Me escuchan? Confírmeme con su audio, por favor. Sí, profe. Por segunda vez se me fue la red. Ya estoy comenzando a dudar de Win. Ay, ay, ay. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a continuar. ¿Sí? Les estaba indicando. Les estoy indicando, ¿sí? Que aquí cuando desarrollamos había una variación de energía interna negativa. ¿Qué me mide la energía interna? Es la suma de la energía por vibración, rotación y traslación, energía cinética, energía relacionada al movimiento molecular. ¿Sí? Si la energía disminuyó, tácitamente te están diciendo que la energía cinética interna de esa sustancia de trabajo ha disminuido, ha minorado el movimiento a nivel molecular. Por lo tanto, relacionando con el concepto de temperatura, repito, que era la temperatura, es una magnitud física escalar que nos mide, cuantifica, ¿qué cosa? El grado de agitación molecular que posee la materia. Con esos dos conceptos vemos que la energía interna y la temperatura son directamente proporcionales. Es decir, si la energía interna disminuye, ¿qué estará pasando con la temperatura? A ver, Lanfranco. ¿Podría repetir? Cheque si disminuye, ¿qué pasará con la temperatura? ¿No? ¿Qué dices, Garay Díaz? La temperatura, si la energía interna disminuye,
¿La temperatura aumenta o disminuye? Camila. Aumenta. Camila. Disminuye. Disminuye. Les estoy diciendo que la energía interna, ¿qué mide? El grado de movimiento que tienen las moléculas de la materia en estudio, la sustancia termodinámica en estudio. ¿Sí? ¿Qué te mide la energía interna? Energía cinética de rotación, energía cinética de vibración y energía cinética de traslación. En ese sentido, te mide el grado de agitación molecular de la materia también. Sí, pero como energía. ¿Y qué mide la temperatura? La temperatura mide lo mismo, el grado de agitación molecular. La temperatura y la energía interna son directamente proporcionales. ¿Sí? Si la energía interna aumenta, la temperatura del cuerpo también. Si esta disminuye, también. ¿Bien? El calor. A una pérdida de calor le corresponde una disminución de temperatura. A un aumento de calor, a una mayor calor, la temperatura se incrementa. Por lo tanto, pasa lo mismo con la energía interna. Eso es lo que le tienen que aprender a analizar. ¿Sí? Veamos otro ejemplo. Dice, después que un sistema termodinámico absorba 600 joules de calor, absorbe, recibe, ¿no? Y realiza una cantidad de trabajo de 200 joules, el sistema realiza trabajo. Su energía interna es de 800, esta partecita. Su energía, pero aquí te dicen después que su energía interna es de 800. Esta energía interna que te están dando no es la variación, es la energía interna final. Vea el sistema, esquema. Dice, después que un sistema termodinámico absorbe 600 joules de calor, se le entrega 600 joules de calor, realiza 200 joules de trabajo mecánico. Bien, pero luego de eso su energía interna, es decir, la energía interna final, es de 800 joules. Determine la energía interna inicial por la primera ley de la termodinámica. Sabemos esto, que la variación de la energía interna es energía interna final menos energía interna inicial. Reemplazamos datos. Ahí está. Él pasa a restar, ¿sí? Él viene a restar, él va a este lado y la energía interna inicial fue de 400 joules. ¿Se dieron cuenta? Que hubo un incremento de la energía interna, ¿no? Indirectamente podemos ver que la temperatura aumentó, debido a que se le entregó calor al sistema. Siguiente. Antes que un sistema termodinámico ceda 600 joules de calor, si el sistema cede calor, entrega calor, pierde calor, ¿sí? La energía interna es de 2000 joules. Determine su energía interna final si la cantidad de trabajo realizado por el sistema es de 400 joules. Sistema, ¿sí? ¿Cuánto calor cede? 600 joules. Pero antes que pase esto, ¿cuánto era la energía interna? 2000 joules, ¿sí? Y este sistema desarrolló un trabajo mecánico de 400 joules. ¿Bien? Puede ser un motorcito a vapor que desarrolla movimiento circular para que giren las ruedas. Un auto a gasolina o petróleo es una máquina térmica, ¿sí? Que a través de un proceso termodinámico desarrolla movimiento en los pistones y esto a través de sistemas mecánicos complejos transmite el movimiento del motor hacia las ruedas, ¿no? Ahí está. En síntesis, eso es una máquina térmica. Primera ley de la termodinámica. El calor es igual al trabajo desarrollado más la variación de la energía interna. Reemplazamos datos, menos 600 es igual a 400 más la energía final menos 200. Todo en joules, ¿cierto? Pasa a restar,
¿Vio? Menos 1000 joules, energía interna final, 2000 joules. Pasa a sumar y la energía interna final es de 1000 joules. Respecto a la inicial, hubo una disminución de la energía interna. ¿Qué podemos decir? Que el sistema termodinámico perdió calor y su temperatura descendió. Por lo tanto, su energía interna final es de 1000 joules. Siguiente, a ver. Antes que un sistema termodinámico absorba 500 joules de energía interna, absorba 500 joules, obviamente es de calor. Su energía interna es de 800 joules. Determine la energía interna final si la cantidad de trabajo realizado sobre el sistema es de 200 joules. ¿Sí? Esquema del problema. Mire. ¿Cuánto calor absorbe? 500 joules. Pero antes su energía interna es de 800 y él absorbe 500 joules de calor. Sí, me piden la energía interna final si la cantidad de trabajo realizado sobre el sistema. Trabajo desarrollado sobre el sistema es negativo. ¿Sí? Ya tenemos estos datos. Según lo que hemos visto, por la primera ley de la termodinámica sabemos esta expresión. ¿Sí? Reemplazamos. 500 joules es igual a menos 200 joules más la energía interna final menos 800 joules. Pasa a sumar. ¿Sí? Y la energía interna final será 1500 joules. 1500 es lo mismo que 1.5 por 1000 joules. Y 1000 significa kilo, prefijo, kilo es 1000. ¿Sí? 1.5 kilojoules. La clave sería la alternativa A. ¿Sí? Hubo un aumento de energía interna de 800 joules a 1500 joules. Muy bien. Siguiente. Dice, antes de que un sistema termodinámico absorba 1000 joules de calor, su energía interna es de 160 joules. Determine la energía interna final si el sistema no realizó trabajo mecánico. Esquema del problema. Sistema termodinámico dice que la energía interna inicial es de 160 joules antes que absorba, o sea, si el sistema termodinámico absorbe calor, o sea, se le está entregando calor, recibe calor. ¿Sí? Esto es de 100 joules. ¿Cuánto de trabajo mecánico desarrolló? No desarrolló trabajo mecánico. ¿Sí? Por la segunda ley de la termodinámica, el trabajo mecánico vale 0. Ahí está. ¿Sí? Él pasa a sumar y finalmente la energía interna final es de 260 joules. Aumentó su energía interna, clave C. ¿Vieron? El esquema es importante a la hora de desarrollar el problema. ¿Sí? Siguiente. Dice, determine la cantidad de calor de trabajo realizado por un sistema termodinámico luego de absorber 160 joules de calor si su energía interna varió en 60 joules positivo. Sistema termodinámico. Si absorbe, ¿cuánto trabajo mecánico desarrolla el sistema? Se absorbe 100 joules de calor y la variación de la energía interna es de 60 joules positivo, una variación positiva de energía interna. Primera ley de la termodinámica. Ahí está. Calor es igual trabajo mecánico más la variación de la energía interna. 160 joules. ¿Sí? A ver, ¿qué hice? Acá copié mal, ¿no? Es 160. Listo, ya bueno. Luego lo corregimos. Sí, pasa a restar. Y el trabajo desarrollado por el sistema es de 100 joules. Ahí está. ¿Sí? Aquí era 160, ¿no?
Ya luego lo corregimos en el PDF. Determine la cantidad de trabajo desarrollado sobre un sistema termodinámico si cede 120 joules de calor y su energía interna varió en menos 130 joules. Sistema termodinámico, el trabajo que se realiza sobre el sistema, trabajo negativo. Cede, pierde calor. ¿Sí? Variación de la energía interna es menos 130 joules. A ver, primera ley de la termodinámica. Ahí está. ¿Sí? Reemplazamos con todo y signo. Menos 120, trabajo, menos 130. Ese señor va al otro lado. Y tenemos que el trabajo mecánico desarrollado sobre el sistema es de 10 joules. ¿Bien? Eso sería la respuesta. O sea, la clase de hoy fue un repaso de cómo sumar y restar enteros, ¿no? Mira, determina la cantidad de calor absorbido en un sistema termodinámico. Si el sistema absorbe calor, ¿sí? Es como si le entregase calor, ¿no? Le estamos dando calor. Si la energía interna se incrementó en 30 joules y se realiza la cantidad de trabajo de 70 joules sobre el medio externo. Si el trabajo se realiza sobre el medio externo, ¿quién realiza el trabajo? El sistema termodinámico. Por lo tanto, mire, en el esquema del problema, absorbe calor. No lo sé cuánto calor absorbe. La variación de la energía interna es 30 joules. Y aquí viene. Y se realiza la cantidad de trabajo de 70 joules sobre el medio. Él es el sistema, el medio es lo externo. ¿Quién realiza ese trabajo mecánico? El sistema. Por lo tanto, ese trabajo mecánico es positivo. ¿Vieron? Bien, entonces, sí, ya tenemos esto. Seguimos. Por la primera ley de la termodinámica, tenemos esto. Y es cuestión de reemplazar, no más campeón. Pero los signos, ¿sí? 70 y 30 dan 100, ¿no? Rapidito. Respuesta. ¿Vio? ¿Qué clave? La clave A. Pero los signos, interpretar y poner el signo. Ahí está un poquito el grado de dificultad, ¿no? Que no es tanto, ¿ah? Que no es tanto. Pero ahí está, ¿no? Ejercicio número 10. Dice, determine la cantidad de calor que absorbe un sistema termodinámico. La cantidad de calor que absorbe el sistema, recibe, se le entrega. Calor positivo. Luego de realizar sobre el sistema la cantidad de trabajo de 20 joules. El trabajo se realiza sobre el sistema, negativo. Si la energía interna varió en 220 joules. Esquema del problema. ¿Ven? Recibe calor. Determine la cantidad de calor que absorbe, recibe o se le entrega al sistema termodinámico. Luego de realizar sobre el sistema se realiza un trabajo de 20 joules. ¿Por qué es negativo? Porque es trabajo mecánico desarrollado sobre el sistema. Si la energía interna varió en 220 joules. Aplicamos la primera ley de la termodinámica, que es un balance de energías, y aquí lo tenemos. ¿Sí? Calor, menos 20 joules, energía interna, ¿sí? 220 joules. Total, 200 joules. El calor absorbido, cedido al sistema fue de 200 joules, ¿no? Claro que podemos hacer un poquito más complicado trabajando con sistemas más complejos, pero por eso he partido esta clase en dos partes, ¿no? Lo hemos dado o lo vamos a dar
en dos partes. Voy a finalizar la grabación